Pues nos habíamos quedado en el modelo probabilístico tanto de la fuente como del canal, y dijimos que simplemente es pues por básicamente por sentido común, ¿no? Que la fuente puede estar enviando símbolos con distintas probabilidades dependiendo pues de lo que esté mandando. Entonces es probable que, o sea, es factible que se pueda caracterizar a esa fuente con respecto a qué símbolos manda y qué probabilidades tienen de ser enviados. Y es sentido común, no necesitamos saber más detalles técnicos, solamente eso. Y caracteriza muy bien pues a un sistema que esté para diferenciarlo entre otros sistemas dependiendo de sus probabilidades, qué distribución de probabilidad tienen, ¿no? Cada sistema pues se comporta distinto y es una manera elegante por sentido común de escribir. Y habíamos dicho lo mismo de este canal, del canal, ¿no? Que el canal se define por las probabilidades de que entregue una cosa habiéndosele dado en la entrada algún símbolo dado, ¿no? Y entonces pues eso define muy bien y de manera lógica, sin tanto detalle, pues al comportamiento de un canal. ¿Qué probabilidades tiene de entregar cierto valor habiéndosele dado en la entrada otro valor? Entonces, pues eso caracteriza a ambas cosas y no necesita detalles técnicos, simplemente la lógica que está en la probabilidad. Y definimos pues que las probabilidades cumplan los axiomas de probabilidad, que la suma de todas las probabilidades dentro de un solo experimento, pues de uno. O sea, por ejemplo, en el hecho de que salga un valor de aquí, pues tiene que salir cualquiera de estos. Entonces la suma de probabilidades debe ser uno para cada posibilidad de entrada. Esas son las probabilidades de transición. Y y lo mismo para las probabilidades de aquí, que existan estas, pues o bien es esta, o bien es esta, o bien es esta. Entonces la suma de ellas debe dar uno. Las probabilidades deben estar entre cero y uno, como ya dijimos. Y lo mismo pues para la fuente. Entonces, con base en ese esquema, en esa caracterización de los sistemas, tanto de lo que emite, de la fuente que emite, como del canal, el que está pasando la información, con base en eso, pues se obtuvo interesantes límites teóricos. Por ejemplo, el teorema de la codificación de fuente. Y este teorema dice, la longitud promedio, la longitud de palabra promedio en bits, tantos bits, ¿no? La longitud de palabra promedio, a la cual le vamos a llamar LA de average. La longitud de palabra promedio usada para codificar los símbolos SK de la fuente no puede ser más pequeña que la información promedio de la fuente. Ahora bien, vamos a explicar primero esto, después vamos a entrar en los detalles matemáticos, pero primero explicamos esto. Habíamos mencionado que es importante codificar, hacer coding, mandar estos símbolos codificados. ¿Por qué? Pues como protección, digámoslo así, como protección. Aunque también hay que considerar otra cosa, que no se vaya a perder información, que se use muy bien el código, ¿de acuerdo? Entonces hay dos cosas importantes. Considerar la codificación para la fuente, haciendo que la información sea lo mejor posible con la mínima cantidad de bits. Y la otra es haciendo codificación para el canal, para que la información se proteja y las estadísticas del canal no lo echen a perder, no echen a perder la información. Entonces por eso se habla de source coding y de channel coding, dos esquemas de codificación diferentes, ¿no? El primero es para codificar estos símbolos que salen de la fuente y que traigan la información tal cual como la queremos, pero con lo mínimo posible de bits. Y aquí la otra que es que protejan lo mejor posible. Entonces, ¿por qué es eso de con lo mínimo posible de bits? Debido a este teorema, dice, si nosotros codificamos a cada símbolo con una longitud, para empezar van a ser longitudes diferentes. El símbolo SK va a tener cierta cantidad de bits, el otro símbolo SN o SK para otro valor de K va a tener otro número de bits. Entonces, la longitud promedio, se le saca un promedio a esa longitud,
la longitud promedio debe ser mayor o por lo menos igual que la cantidad de información promedio. La información promedio es la entropía de la fuente. Entonces se utiliza eso. Ya ahorita más adelante vamos a ver qué es esto. Pero es la cantidad de información. Se puede medir qué tanta información está liberando la fuente como una función de la variable aleatoria S, que describe a los símbolos de la fuente. Y entonces ese es el primer teorema, que la longitud del promedio de cada símbolo, del código de cada símbolo, debe ser mayor o igual a esa cantidad de información. Entonces, si hacemos un código menor a esta cantidad, vamos a perder información. Podríamos perder información. Hay un límite mínimo en la cantidad de información. Ese es el primer teorema. Ahora, el segundo teorema dice: la cantidad, la tasa de información, aquí ya se involucran TS y TC, los que habíamos mencionado al inicio. Dice la tasa de información promedio, es decir, la información de la fuente, la información de la fuente promedio, por cierta tasa de bits. Entonces esto es bit por segundo, ¿no? Porque estamos diciendo que se envía cada TS segundos. Entonces la tasa de información promedio debe ser menor o igual a la capacidad del canal. O sea, no le vamos a dar más bits al canal de los que él tiene de capacidad. Esa capacidad se da en función de las variables X y Y. Fíjense aquí. En función de las variables. De la capacidad del canal, de la capacidad de transferir información por unidad de tiempo. Aquí también por bits por segundo. O sea, el canal tiene cierta capacidad de transferir tantos bits por segundo. La información promedio, la tasa de información en bits por segundo que vamos a mandar debe ser menor a esa capacidad del canal para poder garantizar que exista un código o un esquema de código para el cual estos símbolos de la fuente se puedan transmitir con el canal y se puedan reconstruir con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña. ¿De acuerdo? Eso está interesante porque quiere decir que no hay pues simplemente que establece los límites teóricos. Es decir, si nosotros estamos mandando cierta información promedio a cierta tasa y el canal está siendo usado con cierta tasa y tiene esta capacidad, si se cumple esto, está garantizado que podemos reducir el error tanto como queramos. Si nos excedemos con esta tasa, o si nos excedemos con esta información, entonces muy probablemente vamos a perder información. Entonces, si se fijan, la información que se transmite, la cantidad de bits por segundo, esto es la tasa de información. Si la información en bits se puede medir solamente con la estadística de la fuente, y la capacidad en bits del canal se puede medir con las estadísticas del canal, entonces podemos caracterizar ambas cosas, fuente y canal, por sus estadísticas, por su comportamiento, y ajustar estas tasas para que se cumpla esto y garantizar transmisión que tenga una probabilidad de error pequeña, tan pequeña como queramos. Eso es lo que dice el segundo teorema. Entonces, pues está interesante porque pone límites teóricos únicamente, como ya mencioné y como voy a seguir mencionando, únicamente con el comportamiento de los sistemas en forma probabilística. Y la probabilidad, pues, es básicamente por sentido común, ¿no? Como los ejemplitos que mencioné. Entonces, pues estos son los dos teoremas y el resto de las diapositivas es nada más ahondar en cada uno de ellos. Y estos son los teoremas básicos de la teoría de información. Entonces el chiste es ahondar sobre cada uno de ellos. La información de la fuente, nada más para ver la cantidad promedio de información que la fuente tiene, se da de esta manera. Aquí está el formulazo. Se da de esta manera. Y estos son las probabilidades de cada símbolo. Habíamos dicho al principio que cada símbolo tiene es aquí. Que cada símbolo tiene una probabilidad pk. Entonces, con base en estas probabilidades, que son características de la fuente, es como se define, pues, su función hs, que está aquí. Y entonces, en el caso de cxy, pues tiene que estar dado en términos de estas probabilidades, en términos de la probabilidad que llegue algo, aquí esta es p,
y en términos de estas probabilidades de transición, de que se observe Y0 habiéndose entregado X tal, se observe Y1 habiéndose entregado X tal, así. Entonces debe estar escrito en términos de estas dos probabilidades. Y así es como observamos. Observamos que está escrito C de XY como el máximo de esta función IXY para todos los valores PXJ. Después vamos a ver con calma qué significa esto, pero lo que estoy mostrando ahorita es estos valores, estas dependencias, que HS depende únicamente de las probabilidades de los símbolos que se emiten desde la fuente, o sea, es pura característica de la fuente. Y aquí es lo mismo, pura característica del canal. Estamos hablando de las probabilidades de lo que le llegue al canal y las probabilidades de transición, de que el canal entregue algo habiendo observado alguna entrada. Y aquí están, esta función IXY, esta que aparece aquí, pues está dada de esta manera, con esta doble sumatoria aquí. Aquí están las probabilidades de transición que mencioné y aquí están las probabilidades de recibir cierto valor de entrada. Entonces, si se fijan, pues esas son los dos teoremas muy importantes. Uno, el teorema del canal, de source, de coding, de channel coding, teorema de codificación de canal. Existe un código, pero para poder proteger a la información y bajarle el error, la probabilidad de error, pero siempre que se cumpla esto de aquí, que la tasa de información que se estaban dando sea menos que lo que el canal puede transmitir, que la tasa de la información que el canal tiene capacidad para transmitir. Y el otro, que la longitud de palabra en promedio de cada símbolo de la fuente, pues tiene que ser mayor a la cantidad de información que tiene en promedio cada símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ver los detalles, pero en el siguiente video, porque voy a estar escribiendo y no vaya a ser que se corte. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Ahora vamos a ver más detalles con respecto a cada teorema. Pero empezamos con el de la fuente en el siguiente video.